Hay gente que dice que el progreso nos ha hecho olvidar los viejos miedos. Se equivocan. Lo que antes necesitaba una ouija o un callejón oscuro, ahora solo necesita una notificación. No voy a decir el nombre exacto del pueblo, por respeto a mi madre y porque todavía vive allí. Si puedo contar que fue en la Vega Baja, en Alicante. En una zona de casas bajas, persianas viejas y vecinos que se asoman en cuanto oyen un motor que no reconocen. Yo tenía 24 años. Trabajaba por las mañanas en una tienda de repuestos de móvil y por las tardes hacía encargos de mensajería con mi coche. Vivía con mi madre desde que murió mi padre y nuestra rutina era sencilla: trabajar, cenar, sacar al perro y dormir. El perro se llamaba Rolo, un mestizo pequeño, nervioso, de esos que ladran hasta cuando cae una cuchara al suelo. Todo empezó un jueves de octubre. Lo recuerdo porque había llovido por la mañana y por la tarde olía a tierra mojada en toda la calle. A eso de las 11:10 de la noche me llegó una notificación de WhatsApp. No era un mensaje normal. Era de un grupo al que acababan de añadirme. El grupo se llamaba La Puerta 7. La foto era negra, sin dibujo, solo negro. Había más de 40 números, casi todos sin nombre, algunos españoles y otros con prefijos que no reconocí. El primer mensaje lo mandó un número sin foto. Ponía: bienvenido. Si estás aquí, ya te han elegido. Debajo apareció otro: no escribas tu nombre. Y después una imagen, como una captura de un símbolo dibujado con tiza, un círculo con 7 rayas hacia adentro. Pensé que sería una broma, o el típico grupo raro de internet. Escribí: ¿quién es? Y enseguida salieron 3 mensajes a la vez. Primera falta. No preguntes. A las 3:07 empieza. Me salí del grupo. A los 5 segundos me volvieron a añadir. Me volví a salir. Me añadieron otra vez. Bloqueé al administrador y aún así el grupo seguía apareciendo, con mensajes nuevos. Sé que WhatsApp no funciona exactamente así. Yo también lo sé. Por eso durante mucho tiempo pensé que alguien me había metido algún virus, o que era una aplicación falsa, o que me estaban haciendo una broma muy elaborada. Pero el icono era el mismo de siempre, mis otros chats estaban ahí, y el grupo seguía subiendo mensajes como si nada. Esa noche no hice caso. Silencié el chat, lo archivé y dejé el móvil boca abajo. Rolo estaba tumbado en la alfombra, al pie de la cama. A las 3:07 exactas, el móvil vibró encima de la mesita. No sonó, porque estaba en silencio. Vibró una vez, larga, como cuando entra una llamada. Abrí los ojos de golpe. La habitación estaba oscura, solo entraba un poco de luz amarilla por la rendija de la persiana. Rolo no ladraba. Eso fue lo primero que me pareció raro. Estaba sentado, mirando a la puerta cerrada de mi cuarto, con las orejas tiesas. Cogí el móvil. Había un mensaje nuevo en la puerta 7. Decía: mira debajo de la cama. Yo no lo hice. Me quedé quieto, con el cuerpo entero frío. No frío de tener la ventana abierta. Era un frío localizado, como si alguien hubiera acercado hielo a mis tobillos. Rolo empezó a gruñir muy bajo, no hacia la cama, sino hacia la puerta. Entonces escuché 3 golpes suaves al otro lado. Toc, toc, toc. Como con un nudillo. Pensé que era mi madre, pero mi madre no toca así. Ella llama por mi nombre o abre sin más. Además, eran las 3 de la madrugada. Pregunté en voz baja: mamá. Nadie contestó. Volvieron a tocar, 3 veces. Rolo retrocedió hasta meterse debajo de la silla del escritorio. Yo encendí la lámpara y los golpes pararon. Abrí la puerta después de varios minutos, con el móvil en una mano y una zapatilla en la otra. El pasillo estaba vacío.
La puerta de la habitación de mi madre cerrara. La casa en silencio. Un silencio raro, de esos que parecen puestos encima de los muebles. A la mañana siguiente pensé que lo había soñado a medias. Hasta que vi el chat. Había cientos de mensajes, pero todos eran iguales, repetidos por distintos números. No miró. Sigue dentro. Segunda noche. También había una foto. Era mi pasillo. Mi pasillo, visto desde la entrada de la cocina, con la puerta de mi habitación al fondo. La foto estaba oscura, pero se veía la alfombra azul del baño y un marco torcido con una foto mía de comunión. La hora de envío era 3:09. Revisé la puerta de la calle. Cerrada con llave y pestillo. La ventana del patio, cerrada. La cocina, igual. Mi madre salió en bata, preguntando por qué estaba tan pálido. No le enseñé la foto al principio. Me dio vergüenza, como si enseñar eso fuera a hacerlo más real. Le dije que había oído ruidos. Ella me contestó que seguramente serían los gatos del tejado. En mi calle hay muchos gatos, y esa explicación me sirvió durante unas horas. En el trabajo se lo conté a Sergio, un compañero con el que tenía confianza. Sergio era de esos que no creen en nada, pero se apuntan a todo por curiosidad. Le enseñé el grupo y la foto. Primero se rió, luego hizo zoom y dejó de reírse. Me dijo que eso lo tenía que haber hecho alguien conocido, alguien que hubiera estado en mi casa. Revisamos juntos los números. Algunos tenían estados normales, fotos de playa, de niños, de motos. Otros no tenían nada. Sergio llamó a uno desde su móvil, con número oculto. Comunicaba. Probó con otro. Comunicaba. Entonces uno de los números del grupo escribió: Sergio no entra. Mi compañero soltó el móvil sobre el mostrador como si quemara. Yo no había escrito su nombre en ningún sitio. Sergio me acompañó a casa después de cerrar la tienda. Revisamos la puerta, las ventanas, el patio pequeño donde mi madre tendía la ropa, el armario de los contadores. No encontramos nada. Él me dijo que seguramente alguien me estaba vigilando desde la calle, que quizá habían entrado antes y habían dejado una cámara. Lo dijo para calmarme, pero a mí me dio peor cuerpo. Esa segunda noche decidí dormir en el salón. Mi madre se enfadó porque decía que me estaba obsesionando, y en parte tenía razón. No le conté lo del grupo, solo que me estaban molestando por teléfono. A las 2:50, el chat empezó a moverse otra vez. Esta vez no eran frases sueltas. Eran instrucciones: apaga una luz de la casa. Pon un vaso de agua bajo tu cama. No reces. No mires por la ventana si llaman. Cada mensaje venía de un número diferente. Yo no respondía. Mi madre se había acostado. En la calle lloviznaba y se oía el goteo del canalón caer en el patio. A las 3:07 llegó una foto. Era la fachada de mi casa, tomada desde la acera de enfrente. Se veía mi ventana, la del salón, iluminada. En la esquina de la imagen aparecía parte del retrovisor de un coche, pero no se distinguía la matrícula. Me levanté sin pensar y fui hacia la ventana. Justo antes de apartar la cortina, entró otro mensaje: no mires por la ventana si llaman. Me quedé con la mano en la tela. Entonces llamaron. No al timbre. A la persiana. 3 golpecitos secos, desde fuera, a la altura del cristal. Nuestra ventana del salón da a la calle, pero tiene reja. Alguien podía acercarse, sí. Podía tocar. Lo razonable era pensar eso. Pero detrás de la persiana no se veía sombra ninguna. Solo la luz de la farola cortada por las lamas. Rolo apareció desde el pasillo, caminando muy despacio, con el rabo entre las patas. No ladró.
Se colocó detrás de mí y empezó a respirar raro, como si le faltara aire. Llamé a Sergio. No me lo cogió. Llamé otra vez. Nada. Entonces el grupo mandó un audio de 7 segundos. Al principio solo se oía estática, un roce, como una tela arrastrándose. Luego una voz de hombre, muy cerca del micrófono, dijo mi nombre completo. Nombre y 2 apellidos. Y después añadió, mañana traerás una prueba. Borré el chat entero. Bloqueé todos los números que pude. Apagué el móvil. Aguanté despierto hasta que amaneció, sentado en el sofá, con Rolo subido a mis piernas temblando. No volvió a sonar nada, pero cada cierto rato me parecía escuchar pasos en la acera. Pasos lentos, de alguien que no se iba. A la mañana siguiente fui a la Guardia Civil. Lo cuento tal cual, porque no quiero hacerme el valiente. Expliqué que me estaban acosando por WhatsApp y que habían enviado fotos de mi casa. El agente fue correcto, pero se notaba que para él era otro caso de amenazas por internet. Me dijo que no borrara nada más, que guardara capturas, que cambiara contraseñas y que llamara si veía a alguien fuera. Me preguntó si tenía problemas con alguien, deudas, exparejas, discusiones. Nada. Yo quería creer que eran chavales del pueblo. De verdad. Esa tarde compré una cámara barata para poner en la entrada. Sergio vino a instalarla. Mi madre ya sabía algo, porque no soy bueno ocultando cosas. Le enseñé solo la foto de la fachada. Se quedó seria y dijo que esa acera no le gustaba desde hacía años. Cuando le pregunté por qué, me contó que, cuando mi padre vivía, una madrugada encontró un círculo de sal delante de la puerta. Él lo barrió sin darle importancia, pero esa misma semana alguien dejó una vela negra aparada junto al contador del agua. Mi madre es creyente a su manera, de estampitas en la cartera y una vela a la Virgen cuando alguien se opera. Me pidió que no entrara en juegos raros. Usó esa palabra, juegos, sin que yo se la hubiera dicho. A las 8 de la tarde, con Sergio todavía en casa, el grupo volvió a aparecer. No me añadieron. Simplemente apareció arriba del todo, como un chat no archivado. El nombre había cambiado, primera entrega. Había un solo mensaje, la prueba debe ser algo vivo o algo amado. Sergio lo leyó conmigo. Después entró una foto de Rolo dormido en el patio, tomada desde arriba, como desde el tejado o desde la pared medianera. En la foto se veía mi mano al fondo, colgando una camiseta. La imagen era de esa misma tarde. Yo no había visto a nadie. Mi madre se llevó al perro dentro y echó el pestillo al patio. Sergio dijo que esa noche se quedaba conmigo. Subimos al terrado con una linterna. Desde allí se veían los tejados planos de varias casas, antenas, depósitos de agua, las luces naranjas del pueblo. No había nadie. Pero en la pared que separaba nuestro terrado del de la vecina encontramos algo dibujado con tiza blanca. El mismo círculo con 7 rayas. No estaba allí por la mañana. Había un olor extraño alrededor, como a pelo quemado mezclado con humedad. No era fuerte, pero se pegaba la garganta. Esa noche Sergio y yo nos quedamos en el salón. Mi madre durmió con la puerta de su cuarto abierta, cosa que no hacía nunca. Dejamos todas las luces encendidas. Rolo se metió debajo de la mesa y no salió. A las 3 menos 10 se fue la luz. No solo en mi casa. En la calle también. Por la ventana se apagaron las farolas, una detrás de otra, y el pueblo quedó en una oscuridad espesa. Hubo un silencio inmediato, como si hasta la nevera se hubiera rendido. Sergio encendió la linterna del móvil. Yo tenía el mío en modo avión desde las 12, apagado incluso, metido en un cajón. Aún así, vibró. Desde el cajón. Los dos lo escuchamos. Una vibración larga,
arrastrada sobre la madera. Mi madre salió al pasillo con una bata y un rosario en la mano. No dijo nada. Solo miraba el cajón. No quería abrirlo. Sergio lo hizo por mí. El móvil estaba encendido, con la pantalla iluminada. El grupo mostraba un mensaje nuevo: no aceptaron. Debajo había una ubicación compartida. Un punto en las afueras, cerca de una carretera secundaria que va hacia unos bancales abandonados. Y después otro mensaje: ven solo mañana. 23:40. Trae lo que proteges. No sé cómo explicar la presión de esos días. No era solo miedo a que entraran en casa. Era que empezabas a sentir que cualquier gesto tuyo ya estaba previsto. Si apagabas el móvil, respondían. Si no mirabas, te mandaban una foto. Si pedías ayuda, sabían el nombre de quien te ayudaba. Dormías con una oreja despierta. Mirabas a la cajera del supermercado, al cartero, al hombre del banco de la plaza, y te preguntabas si alguno estaba dentro. No fui a la cita al día siguiente. Lo razonable habría sido no ir, claro. Sergio me dijo que ni se me ocurriera. Mi madre quiso que nos fuéramos a casa de mi tía en Orihuela unos días. Pero a las 20:13 llegó una foto que me quitó cualquier sensación de control. Era mi madre sentada en el sofá, vista desde el pasillo. Llevaba el pijama verde y tenía la manta sobre las rodillas. La foto estaba tomada desde dentro de la casa. Yo estaba en la cocina cuando la enviaron. No había oído la puerta. No había oído pasos. Nada. Revisé la cámara de la entrada. No mostraba a nadie entrando. Solo, a las 20:12, un corte de imagen de 2 segundos. 2 segundos negros. Después la imagen volvía normal. Mi madre lloró al ver la foto. No mucho. En silencio, como lloran las personas que no quieren asustar a los demás. Entonces dijo algo que todavía me pesa: ve a ver qué quieren, pero no les des nada de esta casa. No debería haberle hecho caso. Pero cuando tienes a tu madre asustada, cuando sientes que están dentro aunque las puertas estén cerradas, empiezas a negociar con lo imposible. Yo pensé que si iba podría ver quiénes eran. Grabar. Avisar luego. Terminar con aquello. No llevé a Rolo, por supuesto. Lo dejé encerrado con mi madre en el dormitorio. Lo que llevé fue el reloj de mi padre, un Lotus viejo que no valía dinero pero que yo guardaba en una caja. Pensé que, si hablaban de algo amado, aquello podía servirles sin tocar a nadie vivo. También llevé un cúter en el bolsillo, el móvil cargado y la ubicación compartida con Sergio, aunque el grupo había dicho que fuera solo. La noche de la cita hacía viento. No fuerte, pero constante, de esos que mueven las bolsas de plástico por la carretera y hacen sonar las persianas de los campos. Fui en mi coche hasta donde marcaba la ubicación. Era una zona de bancales medio abandonados, con una casa apartada al final de un camino de tierra. La casa era de una planta, blanca en otro tiempo, ahora manchada por la humedad. No tenía luces visibles, pero había varios coches aparcados sin matrícula delante. O eso me pareció. Al acercarme vi que las matrículas estaban tapadas con cinta negra. Me quedé dentro del coche con el motor encendido. El móvil marcaba las 23:38. Entonces llegó un mensaje: apaga. No lo hice. 2 segundos después el motor se caló solo. Las luces del cuadro parpadearon y se apagaron. Probé la llave. Nada. En la puerta de la casa apareció una persona. No salió de golpe. Simplemente estaba ahí cuando levanté la vista. Llevaba pantalón oscuro, chaqueta gris y la capucha puesta. Me hizo un gesto con la mano, como llamando a alguien conocido. Bajé del coche. No por valentía.
porque sentí que quedarme allí tampoco me protegía. El camino crujía bajo mis zapatillas. A cada lado había hierbas altas y plásticos agrícolas enganchados en las ramas. Desde dentro de la casa se oía un ruido lejano, una especie de murmullo grave, como muchas voces hablando al mismo tiempo detrás de una pared. La persona de la capucha me abrió la puerta. No vi su cara. Me dijo, el teléfono fuera. Era una voz de hombre, suave, demasiado tranquila. Dejé el móvil sobre una mesa junto a la entrada. Había otros teléfonos allí, unos 20, todos boca abajo. Algunos vibraban de vez en cuando, pero nadie los tocaba. En la pared del recibidor estaba dibujado el símbolo del grupo, esta vez con algo oscuro que no quiero pensar qué era. Olía a cera apagada y a humedad encerrada. Dentro había más gente. 12 o 15 personas, quizá más, todas con ropa normal. Eso me inquietó más que si hubieran llevado túnicas. Había una chica con uniforme de supermercado, un hombre mayor con camisa a cuadros, 2 chavales que no tendrían ni 20, una mujer con el pelo recogido que podría haber sido maestra o enfermera. Nadie hablaba. Estaban de pie en una habitación grande, sin muebles, iluminada por velas colocadas en el suelo. Las ventanas estaban tapadas con mantas. En el centro habían marcado otro círculo, y dentro del círculo había objetos, fotos, llaves, muñecos, una pulsera de hospital, un chupete, una medalla, un collar de perro. Me temblaron las piernas al ver el collar. Pensé en Rolo y casi salí corriendo. Entonces alguien dijo mi nombre desde el fondo de la habitación. No lo dijo fuerte. Lo dijo como si estuviera esperando desde hacía mucho. El líder, si se le puede llamar así, estaba sentado en una silla de madera. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con barba corta y blanca. No tenía nada de monstruoso. Parecía un profesor cansado o un médico de pueblo. Llevaba una chaqueta negra y las manos apoyadas en las rodillas. Me miraba con una calma que me dio más miedo que cualquier amenaza. A su lado había una mesa pequeña con un cuenco de barro, una vela negra y una tablet encendida. En la pantalla vi, durante un segundo, el chat de WhatsApp. Mi chat. Con mi foto de perfil y mi nombre guardado. Me preguntó si había traído algo que me protegiera. Le enseñé el reloj de mi padre. Lo miró sin tocarlo y sonrió apenas. Eso te recuerda, dijo. No te protege. Yo no contesté. Él levantó la mano y alguien cerró la puerta detrás de mí. Con cuidado. Fue peor. Me explicó que aquello no era un juego, aunque lo llamaran así para que la gente entrara sin resistencia. Dijo que Internet solo era una puerta nueva para una cosa antigua. Que antes se llamaba a la gente con cartas, con rumores, con promesas en bares o en iglesias vacías. Ahora bastaba un grupo, una foto, una orden a la hora correcta. Algunos le decían secta satánica, dijo, porque necesitaban una palabra sencilla. Él habló de obediencia, de entrada y de lo que escucha cuando alguien entrega algo amado. Cada elegido entrega algo, dijo. Algo vivo o algo amado. No por nosotros. Por lo que está detrás de nosotros. No vi nada detrás de él. Solo una pared con manchas de humedad. Pero en esa pared, en la parte alta, había una sombra inmóvil que no correspondía a ninguna vela. Era más oscura que el resto, alargada, con una forma que parecía estar inclinada hacia la habitación. Pensé que sería una grieta, una manta, cualquier cosa. Entonces la sombra respiró. No se movió como una persona. La pared pareció hundirse y volver, muy despacio, como un pecho enorme. El hombre me pidió que pusiera el reloj en el cuenco. ¿Lo hice? No quería, pero lo hice. Después me dijo que con eso no bastaba. Que la casa seguía cerrada. Que para abrirla hacía falta un acto de obediencia.
Sacó de debajo de la mesa una bolsita de tela roja y la dejó en el suelo, justo delante de mí. Dentro se movía algo. Poco. Un movimiento pequeño, desesperado. Ahí entendí lo del sacrificio. No sé qué animal era. No quise mirar. Puede que fuera un pájaro, o un ratón, o un gato pequeño. Solo escuché las uñas rascando la tela. El hombre me dijo, no tiene que ser tuyo. Solo tiene que ser por tu mano. Y todos los de la habitación bajaron la cabeza al mismo tiempo. Yo dije que no. No lo dije fuerte. Me salió como un hilo de voz. Pero lo dije. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después todos los teléfonos de la mesa empezaron a vibrar a la vez. Desde el recibidor llegó un zumbido que llenó la casa. Las velas se estiraron, como si una corriente de aire las empujara hacia arriba. La sombra de la pared se alargó hasta tocar el techo. El hombre cerró los ojos y dijo, entonces entregas entrada. En ese momento mi móvil, que estaba fuera, empezó a sonar con el tono de llamada de mi madre. Reconocí la melodía. Nadie se movió. Corrí hacia el recibidor. La persona de la capucha intentó agarrarme del brazo, pero le empujé con el hombro. Cogí mi móvil. La pantalla mostraba a mamá. Contesté. Al principio solo oí respiración. No la de mi madre. Una respiración lenta, húmeda, pegada al micrófono. Luego se escuchó a Rolo ladrando como nunca lo había oído, desesperado. Y al fondo, muy lejos, la voz de mi madre rezando entrecortada. Después otra voz, apenas audible, susurró desde la llamada, y abrió. Salí de la casa sin pensar. Detrás de mí no hubo gritos, ni carreras, ni amenazas. Eso fue lo peor. Nadie intentó detenerme. Solo oí el murmullo de las voces subiendo de tono, como un canto sin palabras. Al llegar al coche, el motor arrancó a la primera. Conduje por el camino de tierra levantando piedras, sin mirar por el retrovisor. Pero aún así vi algo. En el espejo, frente a la puerta de la casa, había una figura más alta que las personas, demasiado delgada, inclinada bajo el marco como si la puerta se le quedara pequeña. No pude verle la cara. No sé si tenía. Las velas de dentro dibujaban sus bordes, y por un segundo pareció levantar una mano. Llegué a mi casa en menos de 10 minutos, aunque ese trayecto normalmente lleva 15. La puerta estaba cerrada. No había señales de fuerza. Mi madre estaba en el dormitorio, de pie en una esquina, con Rolo en brazos. El perro tenía los ojos muy abiertos y no dejaba de temblar. En la pared, junto a la ventana, alguien había dibujado el símbolo con tiza blanca. Mi madre juró que no lo había visto aparecer. Dijo que la luz falló, que Rolo empezó a ladrar hacia el armario, y que después escuchó mi voz desde el pasillo pidiéndole que abriera la puerta. Mi voz. Pero yo estaba en la casa de los Bancales. No dormimos allí. Nos fuimos esa misma noche a casa de mi tía en Orihuela unos días. Al día siguiente fuimos a la Guardia Civil. Yo les enseñé el camino exacto, o eso creía. La ubicación del grupo ya no aparecía. El chat estaba vacío. No borrado, vacío, sin mensajes, sin participantes, sin foto. Como un cascarón. En la zona donde yo recordaba la casa solo había un bancal abandonado y una construcción derruida, sin techo, comida por las tarzas. Ninguna puerta. Ninguna habitación grande. Ninguna mesa con teléfonos. Encontramos, eso sí, algo entre los escombros. Un reloj Lotus viejo, con la correa rota, cubierto de polvo. El reloj de mi padre. Yo no había dejado en el cuenco. Lo reconocí por una raya en el cristal desde que mi padre se cayó con la moto. No quise tocarlo, pero el agente lo metió en una bolsa.
Días después me lo devolvieron porque, según ellos, no había caso suficiente más allá del acoso digital. Los números no se pudieron identificar, o eso me dijeron. Algunos estaban dados de baja. Otros no existían. Uno pertenecía a una señora de Granada que llevaba meses sin WhatsApp. Mi madre y yo nos mudamos poco después. Vendimos la casa barata a una pareja joven de fuera que no conocía la historia. Me sentí culpable, pero mi madre no quería volver a dormir allí ni una sola noche. Rolo estuvo raro durante semanas. No ladraba. Se quedaba mirando las esquinas y a veces escondía el hocico debajo del sofá, como si no quisiera oler algo. Murió el año pasado, ya mayor, y me dolió mucho. No quiero mezclar su muerte con esto, pero hubo una cosa que nunca entendí. Desde aquella noche no soportaba los tonos de llamada. Cualquier móvil que sonara lo hacía llorar. Yo cambié de número, de móvil, de cuentas, de todo. Durante un tiempo dejé de usar WhatsApp salvo para lo imprescindible. Bloqueé llamadas de desconocidos. Tapé la cámara del portátil. También dejé de mirar el móvil si me despertaba de madrugada. Si vibraba, lo dejaba vibrar. Si sonaba, esperaba a que parara. Hasta hoy sigo haciendo eso. Lo que más me cuesta contar es lo que pasó 6 meses después, cuando ya vivíamos en un piso pequeño en Elche. Una noche, a las 3:07, mi móvil vibró dentro del cajón de la mesita. El número era nuevo. No era un grupo. Era un chat individual, sin foto. Había una imagen. Tardé casi 1 hora en abrirla. Cuando lo hice, vi la puerta de nuestro piso, fotografiada desde el rellano. En el suelo, justo delante del felpudo, estaba el reloj de mi padre. El mismo reloj. Yo lo guardaba en una caja dentro del armario. Me levanté sin hacer ruido. Mi madre dormía en la habitación de al lado. Miré por la mirilla y no vi a nadie. El rellano estaba vacío, iluminado por la luz fría del edificio. Abrí la puerta apenas un palmo, con la cadena puesta. El reloj estaba allí. También había una línea de sal, muy fina, cruzando el umbral. Y un olor a cera a parara. No recogí el reloj. Cerré la puerta, puse una silla debajo del pomo y esperé hasta que amaneció. Cuando salí, ya no estaba. La línea de sal seguía, pero rota justo en el centro, como si alguien la hubiera pisado para entrar o para salir. En el móvil, el chat había desaparecido. Solo quedaba una notificación en la pantalla de bloqueo, sin remitente, que decía, segunda entrega pendiente. No he vuelto a recibir mensajes desde entonces. Han pasado casi 4 años. Podría decir que todo terminó, pero no sería verdad. Porque algunas noches, no todas, solo algunas, me despierto a las 3:07. Sin alarma, con una sensación de frío en los tobillos y el convencimiento absurdo de que hay alguien de pie al otro lado de la puerta. No siempre hay ruidos. A veces solo silencio. Ese silencio raro. Y cuando pasa, hago lo mismo. No miro debajo de la cama. No miro por la ventana. No contesto al teléfono. Solo espero a que se vaya.